Vamos a continuar la segunda parte del tema ¿Ha quebrado usted su vaso de alabastro? Estamos usando el Evangelio de Mateo capítulo 26, versos 6 al 13, siempre fusionado con Marcos capítulo 14, versos 3 al 9, y el Evangelio de Juan capítulo 12, versos 1 hasta el 8. Como dijimos en la anterior lección, este día vamos a ver la aplicación. Esta aplicación que tenemos es realmente muy hermosa porque vamos a ver lo que realmente esta mujer que se dio al Señor hizo y entender pues la acción de ella. Entonces podemos nosotros preguntarnos qué lecciones podemos aprender de esta historia. Evidentemente que se han propuesto muchas, de las cuales al menos en este estudio vamos a considerar 3. Y entre estas hay cierto, por decir, traslape, o sea, relación, pero amerita que se haga mención especial de cada una de ellas. Es decir, vamos a montar total o parcialmente una cosa sobre la otra. Eso es lo que es un traslape, la unión de montar una cosa sobre la otra. En primer lugar, podemos decir que el amor pone su mirada en la economía final. ¿Por qué decimos esto de que el amor pone su mirada en la economía final? Bueno, los que aman ponen su mirada en la economía final que hay en el derroche. Y esto pareciera una contradicción, porque uno puede hacerse la siguiente interrogante: ¿cómo puede haber economía en el derroche? No en todo derroche podemos decir que hay economía, pero sí puede haberla en expresiones de amor, en expresiones de amor. Entonces, para entender lo que quiero decir, quiero contrastar un momento en su mente a 2 de los personajes centrales de este relato. Esos 2 personajes son María y Judas. Nosotros podemos ver que varios discípulos también, hago esta aclaración, que se pusieron al lado de Judas, pero este fue quien encabezó las críticas. Y digo que varios se pusieron al lado de Judas porque se habla en plural. ¿Ve? Entonces, los 2 eran discípulos del Señor. ¿Ve? Los 2 habían sido estrechos amigos suyos. Los 2 habían hablado y le habían escuchado. Es decir, ambos tenían conocimiento de Jesús. Había, sin embargo, una gran diferencia entre los 2. Y esto es lo que hay que dejar claro. Uno o una, mejor dicho, lo amaba, mientras que el otro no le amaba. Y que por lo tanto, para una, el derroche fue una expresión de amor, pero para el otro, el derroche fue un desperdicio. Así nosotros podemos verlo claramente. Ahora, la interrogante es: ¿fue un desperdicio? Bueno, ¿qué otra cosa podía haber hecho María con el ungüento? Como sus críticos proponían, a lo mejor ella podía haberlo vendido y dar esta ganancia a los pobres. Este habría sido a lo mejor un generoso acto. Y ustedes recuerden que se nos manda en Gálatas capítulo 2, versículo 10, que se nos manda
que nos acordemos de los pobres. ¿Ve? Es claro esto. Al final, sin embargo, ¿cuál habría sido el resultado verdadero? Bueno, el Señor Jesucristo, ustedes pueden darse cuenta que les dijo: siempre tendremos a los pobres con nosotros. Y como ya se dijo anteriormente, ella podía haber guardado el ungüento para sí misma o para uso de su familia. Algunos de nosotros a lo mejor pensamos de esta manera: porque debería dar a otros mis posesiones cuando yo mismo tengo tantas necesidades? ¿Ve? Entonces, Simeón, mi vecino de al lado, tiene un carruaje, los carruajes de la época, y el mío ya tiene 3 años o mucho más años de uso. Entonces, realmente necesito yo uno nuevo. Necesito uno nuevo. Por supuesto, María podía haber dejado el nardo sobre el estante sin usarse y sin bendecir a nadie, porque fue una decisión puramente de ella. Fue una decisión que salió de su mente, que salió de su corazón. Si ella hubiera elegido una de estas opciones, el mundo habría perdido con tal decisión. ¿Por qué? Porque a todos se nos hubiera privado de un ejemplo inspirador, de un amor totalmente desinteresado. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Piense por un momento en un evento especial en su vida. ¿Tiene algo en mente usted? A lo mejor sí lo tiene. Si así es, a lo mejor es probable que no se trata de un momento cuando todos alrededor o a su alrededor estaban siendo intensamente prácticos. Usted puede decir: acabo de vender una propiedad o un negocio, o puede decir: he vendido una vaca. Depende del negocio al cual usted se pueda dedicar. Y voy a poner todo el dinero a ganar intereses en el banco, porque es una acción que agrada, ¿verdad? Más bien se trataría de una ocasión cuando alguien diría con lágrimas en sus ojos: no tenías por qué hacerlo. En realidad no tenías por qué. Es decir, muchos ejemplos de esto vienen a nuestra mente en nuestra propia vida, y es probable pues que de estos ejemplos abunden en nuestra mente. También algunos de ustedes quebraron su vaso de alabastro para, por ejemplo, enviar a sus hijos a estudiar a la universidad. Es decir, aunque el estudio fuera totalmente caro. ¿Ve? En el pasado podemos decir que hombres y mujeres quebraron su vaso de alabastro para construir el edificio en el cual se reunía la iglesia del Señor, o se reúne la iglesia del Señor, aunque esto significara un sacrificio notable, pues. Es decir, que el propósito de estas aseveraciones es ilustrar cómo se podría aplicar congregacionalmente en su totalidad esta situación que aquí se presenta. De esta forma, pues, hubo bendición en la vida de muchos. Yo sé
de muchos cristianos que han dado sus bienes. Bueno, el ejemplo de la iglesia en el primer siglo, que cristianos vendían sus bienes y los entregaban para el beneficio de la iglesia, para el beneficio de los pobres. Entonces esta es la primera aplicación que nosotros podemos ver, que el amor pone su mirada en la economía final. Pero en segundo lugar, vemos que la falta de amor solo ve desperdicio. Esta es una realidad. Cuando usted no tiene amor en todo lo que se usa en la obra del Señor, va a haber un total desperdicio. Hay hermanos o hermanas, lamento decirlo, que esta es precisamente su actitud que tienen, que cualquier inversión que se haga es una mala inversión, es una mala inversión, es algo que no se debe hacer, ¿ve? Por eso digo, la falta de amor solo ve desperdicio. Es decir, que los que aman pueden ver la economía final que hay en el derroche, pero los que no aman no pueden verla. Esta es la realidad. Más bien consideran que las expresiones de amor son un desperdicio. No tienen la capacidad de entender los presentes en los que se hace derroche. El apóstol Juan nos dio esta explicación del estado mental que tenemos en Juan capítulo 12, versos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Palabras bien duras, hermanos, porque se dice claramente de Judas, porque era ladrón. Ese era su interés. Él no tenía ni interés en que se invirtiera en los pobres. Su único interés era precisamente el que la bolsa, como él la manejaba, pues tener mucho más dinero. A Judas, como digo, pues no le preocupaban los pobres. Él habría preferido que el ungüento se vendiera y que las ganancias se echaran en esa bolsa del dinero a la cual él tenía acceso. Entonces no es de extrañar que creyera que el derroche de María era un desperdicio. No es de extrañar eso. No acusaremos a todos los críticos de tener los mismos motivos insinceros de Judas. Pero sigue siendo cierto que cuando los pensamientos de uno son egoístas, o sea, los pensamientos de uno son egocéntricos y uno no está pensando en los demás, los presentes en que se hace derroche le parecerán siempre que son un desperdicio. Esta es la realidad que nosotros podemos ver acá. En cuestiones seculares, los que no aman consideran un desperdicio las expresiones de amor. Lo mismo sucede con la obra del Señor. Se dice que una hermana de la tercera edad debía guardar cama la mayor parte de la semana, pero adorar a Dios era tan importante para ella que rara vez se ausentaba de un servicio dominical, y se cuenta que sus familiares no compartían su entusiasmo religioso, y uno de ellos
digo esta expresión? Creo que si estuviéramos, que si estuviera muriendo y llegara la hora de ir a la iglesia, se levantaría e iría a la reunión. Y esto es muy hermoso en el sentido de entender lo importante que es el cumplir con la vida en el Señor. Es decir, el ejemplo que estoy presentando, no estoy diciendo que por cualquier enfermedad que tengamos, porque hay enfermedades que imposibilitan y son muy duras, vamos a hacer sobreesfuerzos para reunirnos, sino lo que estoy destacando es la entrega que puede haber en cualquier cristiano en su vida de dedicación a nuestro Señor. Podemos nosotros entender pues que esto así va a suceder siempre. Así va a suceder siempre. Yo no me canso de poner el ejemplo de aquella familia cristiana que su ofrenda al Señor era del 90% de todo lo que Dios les proveía y que solo vivían con el 10%. Pero esto precisamente depende del amor que se tenga al Señor, depende del amor que se tenga a su obra. Esto es lo que tenemos que entender. Y en tercer lugar, esta última aplicación que vemos, podemos decir que el amor aprovecha la oportunidad. Fíjense bien, hemos dicho que el amor pone su mirada en la economía final. Segundo lugar, que la falta de amor solo ve desperdicio. Pero ahora veamos cómo es que el amor aprovecha la oportunidad. Esta lección es muy importante, porque el verdadero amor aprovecha la oportunidad para expresarse. Esta es la realidad, el verdadero amor aprovecha la oportunidad para expresarse. A menudo no hay sino un momento cuando tal oportunidad se presenta. Y una vez que se pierde esta oportunidad, no se puede recuperar. ¿Ve? Una vez que se pudo hacer el bien y no se hizo el bien, no se puede recuperar. María en estos momentos vio la oportunidad de mostrar ese agradecimiento a Jesús, su amigo. Fue al armario, sacó este perfume en ese alabastro que estaba valorado en 300 denarios, el salario, como decíamos en la última clase, el salario de más de un año de trabajo de un obrero, que el alabastro era hecho del mejor mármol y ella lo quebró, a ella le importó poco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que el verdadero amor aprovecha la oportunidad para expresarse. A menudo no hay sino un momento cuando tal oportunidad se presenta y que esta oportunidad, una vez se pierde, no se puede recuperar. El Señor Jesús le dijo, mejor dicho, que María se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura. Ahí lo dice en Marcos capítulo 14 y el versículo 8. Hagámonos estas interrogantes. ¿Qué tal si María hubiera reconsiderado lo que iba a hacer en el momento que extendía la mano para tomar el ungüento? Lo toma, la pone dentro del armario y de repente en segundos dice, no, ¿para qué lo voy a hacer si este ungüento es demasiado
caro. ¿Qué tal si hubiera preguntado cómo le iba a explicar este derroche a su hermana Marta, que se caracterizaba su hermana por ser práctica? ¿Ve? Podría haber devuelto el frasco al estante con esta justificación. Bueno, apenas pasen estos momentos agitados, Marta y Lázaro y yo tendremos a lo mejor una reunión familiar y vamos a decidir qué hacer con el ungüento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ve? Es probable que estarán de acuerdo conmigo a lo mejor, pero después de la reunión. Bueno, es probable también entonces podemos hacer la entrega apropiado de este presente a nuestro amigo apenas pase la cena. Entonces, ¿cómo podría haberse sentido ella al mirar a Cristo en la cruz y al pensar en esa oportunidad perdida? Tenemos que analizar todas esas situaciones. Entonces, ¿será posible que cada uno de nosotros tenga su frasco de alabastro bien guardado en la parte de atrás de algún estante, sin tocar, sin quebrar, reservado no para el Señor ni para otros, sino reservado para, a lo mejor, para nosotros mismos, a lo mejor para nosotros mismos? Si así es, la pregunta es, ¿cuántas lágrimas derramaremos más adelante cuando nos lamentemos de haber perdido la oportunidad de expresar amor y gratitud? Yo no deseo pecar de crítico, pero como uno que ha asistido también a muchos servicios fúnebres, me parece pues que a menudo, muchas veces se derraman lágrimas por no haber dicho a tiempo te amo o te aprecio. Entonces considere también esto. ¿Qué tal si cuando el Señor vuelva nuestro vaso de alabastro de tiempo, podemos decir, de talentos, de energía y de posesiones, no se haya roto todavía? Que ahí tengamos guardado ese vaso de alabastro sin usarlo, ¿ven? Por no decir otra cosa, en ese momento su valor se habrá despreciado repentinamente. Es decir, tenemos que entender pues esta situación. Yo quiero terminar diciendo como conclusión de todo este estudio que hemos venido teniendo acerca de esta mujer que no escatimó ningún esfuerzo para dar este vaso de alabastro a nuestro Señor, y que según lo que hemos estudiado pueda que lo haya derramado, untado desde su cabello hasta los pies. Y qué olor más hermoso no ha de haber expelido nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Si usted conoce bien esta situación, yo puedo decirle que yo le recomiendo que no gaste su dinero que no tiene, por supuesto. Yo le estoy insinuando en que hay un momento y también un lugar para las expresiones de amor llenas de derroche. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el amor jamás calcula. El amor jamás estima cuánto es lo menos que puede dar y todavía ser amable. El único deseo del amor es dar hasta los límites más lejanos. Esa es la realidad.
Y cuando ha dado todo lo que tiene para dar, a lo mejor todavía piensa que el presente fue demasiado pequeño. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Es probable que usted recuerde muchos ejemplos del derroche del amor, pero el más grande es el del presente que nos dio Jesús. Dice, y usted conoce bien este texto que se cita muy a menudo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, debido a su amor por nosotros, el Señor no calculó los gastos. Ahora Él nos mira y nos dice, ve y haz tú lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, al ponerle fin a esta presentación, deseamos extender la invitación del Señor. Como un cristiano arrepentido, usted debe de mostrar esa entrega permanente a nuestro Señor. También como una persona que anda buscando a nuestro Señor, se le invita a confesar su fe, se le invita a ser bautizado. Y también vuelvo a decir, si usted es un hijo de Dios que se ha descarriado, necesita ser restaurado. Esa es la realidad. Haga esto el uno o el otro para obedecer a nuestro Señor. La obediencia es importante, pero más que por obediencia, hágalo como una expresión de su amor por Él. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15, de esta manera, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la realidad. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5 y el versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo hermoso que nosotros tenemos que entender. De esta manera, pues vamos a entender que vamos siempre a quebrar nuestro vaso de alabastro para nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.